Buen día para todos. En esta ocasión desarrollaremos la NIA 230, 500 y 501, iniciando con la NIA 230, documentación de auditoría. Nuestro grupo es el número 6, conformado por Félix Soriano, José Dóñez, Juan Diego Camey y Apolonio López. El alcance de esta NIA establece que la responsabilidad del auditor es la preparación de la documentación de auditoría. También menciona que los requerimientos de documentación de otras NIA no limitarán a la presente NIA. Asimismo, las disposiciones legales o reglamentarias pueden establecer requerimientos adicionales de documentación. Dentro de la naturaleza y propósito de la documentación de auditoría, encontramos que la documentación que es de cumplimiento con esta NIA y otras NIAs aplicables nos proporciona evidencia de que el auditor cumplió con las NIAs y las disposiciones legales o reglamentarias, así como evidencia de que la auditoría fue planificada y ejecutada conforme a NIAs y las mismas disposiciones legales o reglamentarias. Así también menciona que la documentación de auditoría es útil para algunos propósitos, entre los que menciona que facilita la planificación y la ejecución para el equipo del encargo de auditoría, así como también permite mantener archivos de la documentación de auditoría y también realizar revisiones de control de calidad. Dentro del objetivo, los objetivos son que la documentación que sea o que proporcione un registro suficiente y adecuado sobre la cual basar la opinión del informe de auditoría, así como también que proporcione evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó conforme a NIA y a reglamentos legales y definiciones. Entre las definiciones encontramos la documentación de auditoría, que es una o más carpetas dentro de las cuales se tiene la documentación de auditoría o los papeles de trabajo del auditor de los cuales ha desarrollado su auditoría. El archivo de auditoría son carpetas electrónicas o físicas dentro de las cuales se resguarda la información de auditoría obtenida. Y el auditor experimentado es aquel que tiene experiencia práctica en auditoría y en conocimientos razonables, que son los procesos de auditoría, las NIAs y reglamentos legales, así como también el entorno de la entidad dentro de la que se desempeña. Muchas gracias. Requerimientos. Esta norma nos menciona dos puntos que debemos tratar al momento de realizar la documentación de auditoría. La primera de ellas es la preparación oportuna de dicha documentación de auditoría y la segunda que es la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. Hablando acerca del primer punto, la norma nos menciona acerca de que la documentación de auditoría tiene que ser suficiente y adecuada. Esto porque ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva revisión y posterior evaluación de la evidencia de auditoría obtenida. Acerca del segundo punto, en el siguiente slide podemos observar tres puntos importantes que debemos considerar. El primero de ellos es la estructura y contenido de extensión de la documentación de auditoría, la inaplicación de un requerimiento y cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Para comprender mejor este punto, vamos a hacer una pequeña división entre la estructura, contenido y extensión, y posterior hablaremos un poco acerca de la documentación de auditoría. La norma menciona acerca de la estructura y contenido de la extensión. Habla acerca de que para este punto dependerá de diversos factores. Entre ellos, pues tenemos la dimensión y complejidad de la entidad, la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar, los riesgos identificados de incorrección material, la significatividad de la evidencia de auditoría obtenida, la naturaleza y extensión de las excepciones científicas, entre otros. Hablando un poco acerca de la documentación de auditoría, esta norma nos menciona puntos importantes que debemos tomar en cuenta al momento de documentar nuestra auditoría. Entre ellos tenemos la documentación del cumplimiento, documentación de cuestiones y juicios profesionales significativos, identificación de partidas y cuestiones específicas sobre las que se han realizado pruebas, documentación de las discusiones con la dirección, responsables del gobierno y otros. Adicional, pues esta norma nos menciona acerca de que esta información pues, puede registrarse en papel por medios electrónicos u otros medios.
Entre los ejemplos que la norma nos menciona, tenemos el programa de auditoría, análisis que podemos realizar, memorándums relativos a cuestiones determinadas, resúmenes de cuestiones significativas, cartas de confirmación y manifestaciones, listados de comprobaciones y comunicaciones escritas. Estas, pues, si se realizaron mediante correo electrónico, pues debe documentarse de esta forma. También esta norma nos habla acerca de la inaplicación de un requerimiento y básicamente nos menciona 2 puntos. Un requerimiento no es aplicable únicamente en los casos en que, uno, la NIA no sea aplicable en su totalidad. Para esto, pues la norma nos da un ejemplo acerca de si una entidad no tiene una función de auditoría interna. En este caso, pues no es aplicable la NIA 610. Y en el inciso B tenemos el requerimiento incluye una condición y la condición no concurra. Pues acá también la norma nos da un ejemplo acerca del requerimiento de expresar una opinión modificada en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En este caso, si no existe dicha imposibilidad. Y por último, tenemos las cuestiones surgidas después de la fecha de informe de auditoría. Entre los ejemplos de las circunstancias excepcionales, pues tenemos los hechos que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha del informe. En este caso, pues si no existían en dicha fecha y que de haber sido conocidos, en la misma podrían haber motivado la corrección de los estados financieros. Y por último, tenemos los consiguientes cambios de la documentación de auditoría, que estos han de revisarse de conformidad con la responsabilidad de la auditoría en la NIA 220. Gracias. Continuando con la presentación, vamos a hablar un poco sobre la NIA 500, que corresponde a la evidencia de auditoría. El alcance de esta norma nos indica que es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la auditoría. El objetivo que el auditor persigue al aplicar esta norma es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar aquellas conclusiones que sean razonables y sobre las cuales va a basar su opinión. Dentro de las definiciones contempladas en esta norma tenemos los registros contables y estos pues la norma los define como los registros de asientos contables iniciales y documentación de soporte, como por ejemplo los cheques, los registros de transferencias electrónicas de fondos, las facturas, los contratos, los libros, tanto los principales como los auxiliares, cálculos, entre otros. También tenemos lo que es evidencia de auditoría y esta pues es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones sobre las que basa su opinión. La evidencia de auditoría se puede obtener tanto de la información contenida en los registros contables como de otra información que el auditor pueda obtener. La evidencia de auditoría contiene 2 características. Una es suficiencia y la otra es adecuación. La suficiencia pues, es la característica cuantitativa de dicha evidencia de auditoría, es decir, la cantidad necesaria, y la norma indica que esta pues va a determinarse en función de la valoración que el auditor haga sobre una incorrección material o de la calidad de esa evidencia. También tenemos la adecuación, que es la característica cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones sobre las que se basa la opinión de dicho auditor. Tenemos también lo que es experto de la dirección, y este pues es una persona u organización especializada en un campo específico y su trabajo es utilizado por la entidad para preparar o para facilitar esa preparación de sus estados financieros. Dentro de los requerimientos tenemos lo que es evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Aquí el auditor lo que va a hacer es diseñar y aplicar procedimientos adecuados para poder obtener esa evidencia de auditoría suficiente y de calidad para respaldar tanto su opinión como el informe de auditoría. También tenemos la información que se utilizará como evidencia de auditoría, y esta pues puede ser proporcionada o preparada por el experto de la dirección o por la entidad.
En el caso de que sea preparada por el experto de la dirección, el auditor lo que debe de hacer es evaluar la capacidad, la competencia y la objetividad de dicho experto, tener un conocimiento adecuado sobre el trabajo de esta persona y determinar o evaluar si ese trabajo es adecuado como evidencia de auditoría. También tenemos la selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas para obtener evidencia de auditoría, y la norma indica que el auditor puede seleccionar, uno, la totalidad de los elementos. También puede seleccionar solo los elementos específicos o realizar un muestreo de auditoría. Y con respecto a la incongruencia en la evidencia de auditoría o reserva sobre su fiabilidad, aquí el auditor lo que va a hacer es realizar modificaciones o adiciones a esos procedimientos de auditoría, pues que sean necesarios para resolver tanto esa incongruencia que existe en la evidencia de auditoría o mejorar la confianza en dicha evidencia. Muchas gracias. NIA 501. Evidencias de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Esta norma trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El objetivo de esta norma es obtener la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, como también un tercero, la presentación y revelación de la información por segmento. En los requerimientos, el auditor obtendrá evidencia suficiente y adecuada con respecto a su realidad, su presencia en el recuento físico de las existencias. Ahí puede intervenir la NIA 600, participación de otros auditores, o la NIA 620, experto del auditor, para poder llevar el recuento físico con mayor facilidad, dependiendo del encargo de auditoría o de las circunstancias. Evaluar las instrucciones de los procedimientos. El auditor evaluará los procedimientos a aplicar para poder determinar el recuento físico. Observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección. El auditor evaluará el procedimiento que aplica la entidad para poder controlar el recuento físico. Inspeccionar las existencias. En este caso también el auditor va a inspeccionar el recuento de las existencias de los inventarios dañados, obsoletos o inservibles. Realizar pruebas de acuerdo, realizar pruebas. Con la realización de las pruebas, aplicación de esas pruebas, el auditor determinará esas existencias. Al final del recuento físico de los inventarios, con el fin de determinar si reflejan la exactitud, los resultados reales del recuento de las existencias. Quiere decir que el auditor va a hacer una comparación con la información que revela la dirección y con la información después de haber practicado el recuento físico de la auditoría. Litigios y reclamaciones. Para poder determinar un litigio y una reclamación, el auditor aplicará sus procedimientos de auditoría. En este caso podría ser buscando indagaciones ante la dirección, con las personas, con los gerentes, con un conserje, con las personas que él considere la NIA se lo permite, para que el auditor obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Revisión de las actas de las reuniones de los responsables del gobierno de la entidad. El auditor puede tener acceso, tiene acceso a revisar las actas. Revisión de las cuentas de los gastos jurídicos. Información por segmento. En este caso, el auditor obtendrá la información para poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de información separada de la entidad, con la obtención de conocimiento de los métodos, y el auditor aplicará esos métodos para poder determinar la información por segmento que está separada. La evaluación de si dichos métodos pueden generar información acorde a los requeridos. El auditor evaluará sus métodos para que con la aplicación de esos métodos el auditor obtendrá esa información. En su caso, la comprobación de la aplicación de dichos métodos. La aplicación de los procedimientos analíticos o procedimientos de auditoría adecuado
teniendo en cuenta las circunstancias. El auditor evaluará los estados financieros para poder determinar la información que el auditor desea encontrar o cumplir con su objetivo, que es dar una razonabilidad exacta sobre los estados financieros.